Mucho gusto que esté esta tarde aquí en el estudio mi amigo Cristian Moreno para hablar del sector automotriz. Está dando mucho de qué hablar, querido Cristian. Hace rato ponía una nota de las audiencias que están dando en Estados Unidos para escuchar a todos los interesados en la renegociación del Telecán, y obviamente una parte muy importante de los interesados pues es el sector automotriz, pero por dos ángulos, ¿no? Los del UAW, United Auto Workers, totalmente críticos del Telecán, diciendo que pues, los trabajadores mexicanos ganan el 30% en comparación de lo que gana un trabajador estadounidense, y que los sindicatos, y por otro lado los productores, que dicen, a ver, no nos engañemos, esta es una de las fuentes generadoras de empleo más importantes de la Unión Americana, y no solo de marcas estadounidenses, es decir, General Motors, Ford, quizás ya no tanto Fiat Chrysler Automobiles, pero también, por ejemplo, los BMW es el lugar, Estados Unidos, donde produce más vehículos, incluso por encima de Alemania, ¿no? Un dato interesante, porque BMW llegó hace poco más de 13 años a una región algodonera. Ajá. Que pues la verdad no tenía la calidad de vida que hoy tiene, no tenía la infraestructura que hoy tiene, no tenía la educación que hoy tiene, y estos mismos trabajadores que hoy son tan críticos de la industria automotriz deben de entender que marcas como BMW, cuando llegan y ponen un proyecto como la planta de Spartanburg, donde se hacen todas las camionetas de BMW, no consideran a Estados Unidos como una región aislada, lo consideran como una región. El cable, por ejemplo, que es de más de 3 kilómetros por cada X3 que se pone en las BMW que montan allá en Spartanburg, lo hacen en México, en San Luis Potosí. Entonces es una integración, sí, claro, de la cual no podemos estar ajenos, con la cual no nos podemos pelear, y que de alguna forma tenemos que integrar una región que hoy por hoy no solo tiene que ver con cuestiones de manufactura. No vas a una planta y pides trabajo en la línea, aspiras a más, siempre estás tratando de hacer vehículos que tengan la integración del diseño, que tengan la integración de todos estos Tier 3 que en México todavía no se tienen. Somos muy básicos en la producción de vehículos. ¿A qué me refiero con esto? La sofisticación de las autopartes que se hacen en México todavía tienen mucha tela de dónde cortar, y es en donde la Unión Americana tiene que entender que somos integradores, no cancelamos, y por otro lado, cuando atraemos como región, pues viene mucho más dinero. México, Puebla, la planta de Volkswagen es definitivamente el ejemplo perfecto de cómo puedes ayudar a una planta a traerla a Estados Unidos. Chattanooga no hubiera sido lo que es hoy, donde se produce el Passat, sin la planta de Volkswagen en Puebla. ¿Por qué? Claro. Porque es un camino recorrido, les enseñas cómo hacer el trabajo. En todo caso, Alemania no hubiera decidido traer una planta a Tennessee si no hubiera tenido la de Puebla. Por ejemplo, o Nissan, ¿no? Que tiene operación importante, muy importante allá en Estados Unidos, y que el ecosistema aquí en México, que también es muy relevante, sí, pues digamos son estas cadenas de valor a las que te refieren. ¿Sabes qué reflexionar, querido Chris? Me parece que hay una gran oportunidad, sobre todo de la mía, de ser proactivos en la discusión del planteamiento, porque sí hay una gran diferencia entre lo que gana un trabajador en México y uno en Estados Unidos. Obviamente es una ventaja competitiva de México, pero no tendría que ser la mayor ventaja competitiva. Ayer veía en las comparecencias, por ejemplo, y alguien de la Asociación de Productores Automotrices allá en la Unión Americana decía, a ver, el hecho de que México tenga mano de obra competitiva, o decir barata, pues permite que los trabajadores estadounidenses se van especializando en zonas de mucho valor agregado, ¿no? Sí. Es decir, hoy el desarrollo de sistemas autónomos pues está muy avanzado, por ejemplo, en la zona del Silicon Valley, y ahí están los Google, claro, pero también las empresas tradicionales, General Motors, con nuevas plataformas como Maven, etcétera. Y yo pensaba que México tendría que apostar a crecer junto con la región, porque al final ser diferenciador con mano de obra relativamente más barata, que significa el 30% de lo que gana un estadounidense, por cuestiones de eficacia, no necesariamente por cuestiones de calidad, ni mucho menos. Pero sí me parece que se podría plantear una discusión un poco más proactiva del lado mexicano. Creo yo que acabas de dar en el clavo, porque no estoy de acuerdo en que nuestra mayor virtud sea el bajo costo. Claro. Estoy absolutamente convencido, y era un discurso que trajo Felipe Calderón durante todo su sexenio, de que en México se producen ingenieros de mucho mejor calidad, con mucho mayores alcances, con una versatilidad que te permite trabajar en distintas áreas, no solo en la línea de producción, sino también en la línea de administración, que hoy le dan un valor agregado a la manufactura nacional. ¿Por qué te digo esto? Estuve reunido en estos días con la gente de Kia, con la gente de Nissan, y más recientemente con la gente de Audi. Una de las mayores virtudes que toma en cuenta Audi para apostar por la planta de San José Chiapa en Puebla no es necesariamente lo barato, sino la cultura que puedes desarrollar
por el perfil de los ingenieros mexicanos. Somos gente comprometida, somos gente que no dan las 6 de la tarde y salimos corriendo del trabajo, que entregamos siempre el sobreesfuerzo, darle el valor, darle a tu familia esta calidad de vida es mucho más significativo aquí en México que en los Estados Unidos por el tema de la formación. Hacemos lazos muy estrechos, la cadena de proveeduría que hoy tiene México son realmente familias enteras alrededor de cada una de las plantas que se han montado en nuestro país. Ahora, ¿cómo dirías que está México? Pero sobre todo lo pienso a nivel federal, estatal, obviamente, sí, porque sé que Puebla ha hecho esfuerzos muy interesantes que explican esto que ya mencionas, incluso San Luis Potosí, en donde uno va a las universidades estatales y tienen carreras de ingeniería automotriz, lo van desarrollando de manera significativa. ¿Cómo estamos en materia de sistemas autónomos? Porque me da la impresión que ahí prácticamente todavía no hay nada. Es decir, en México los ingenieros no están especializados porque no serán ingenieros automotrices, serán ingenieros en sistemas, en el mejor de los escenarios, o que incluso ya se empiezan a especializar en inteligencia artificial con el enfoque de los coches. ¿Cómo estamos en el...? Mira, ahí hay un punto que acabas de poner importante y es que todavía no hay en el mundo, salvo Silicon Valley, una universidad que haya atraído este desarrollo. Son tan recientes los estudios y tan recientes las tecnologías que todo lo que hay es en materia de desarrollo automotriz. Los ingenieros mexicanos colaboran ¿dónde? En el intercambio. Muchos ingenieros mexicanos están de intercambio en Estados Unidos, muchos están en intercambio en Alemania, muchos están trabajando de cerca a lo mejor con marcas como Lamborghini. Nunca me hubiera imaginado esto, me los encontré en el Auto Show de Ginebra más reciente y es entonces en donde te puedo decir que sí hay mexicanos trabajando esto. En la parte de educación estamos muy jóvenes, salvo en la zona de Silicon Valley, en donde a lo mejor algunas marcas muy especializadas están haciendo el desarrollo de coches autónomos, se podría entender que hubiera alguna otra colaboración, pero realmente una universidad no ha tomado esta bandera de decir, bueno, yo voy a hacer una carrera que el ingeniero sea capaz de desarrollar vehículos autónomos con todo lo que conlleva. ¿Por qué? Porque el conocimiento es muy verde y los mismos automotrices lo tienen aún. Valdría la pena levantar la mano, valdría la pena y lo tenemos todo, la vocación, digamos, los presupuestos en cuanto a subsidios para abrir una carrera, traer el talento en cuanto a maestros, académicos, que desarrollen las bases, porque como dices, evidentemente esto, digamos, le duele al mundo, ¿no? Cuando quieren buscar ingenieros, de hecho, ahora que lo mencionas, por ejemplo, cuando Apple hizo este esfuerzo grande, que luego se desinfló un poco, pero que continúa para desarrollar sistemas autónomos, se los robó a Tesla, que es el que lo había desarrollado. Así es. Y luego de Apple se los robó Uber y así Google, ha estado. Y ellos están intercambiando el mismo talento. ¿Qué te puedo decir que sí es interesante ver? Acabo de asistir, por ejemplo, a este centro de capacitación que se abrió como un apoyo a la planta de Audi en San José, Chiapa. Es un centro de capacitación que precisamente hizo eso, que trajo gente de Toluca, que trajo gente de San Luis, que trajo gente de Saltillo, que trajo gente de la región del centro del país hacia Puebla. Muchos poblanos sí, pero muchos que venían del interior de la República que ya tenían alguna experiencia automotriz y que de alguna forma fueron abanderados por un centro de capacitación que le da la oportunidad de estudiar cosas que no pueden estudiar en la escuela. ¿Por qué? Porque el conocimiento no ha salido todavía de la industria automotriz, porque las patentes todavía están muy verdes para poderse compartir. Y creo que esto que acabas de decir tendría que ser una bandera por parte del gobierno mexicano, por parte de las universidades mexicanas, por parte de la educación, para decir, podemos ser un país en donde además de generar mano de obra, además de generar manufactura, se genere educación. Ahora otra pregunta, tú conoces prácticamente a todos los directores generales de las grandes armadoras, pues yo diría todos, ¿no? No conozco a uno que no, pero bueno, el hecho es, ¿qué tanto toman decisiones aquí? Es decir, con esta perspectiva que tiene que ver con el país y que tiene que ver con el ecosistema NAFTA, y qué tanto son gerentes de ventas. Me parece que hay de todo, ¿no? Pero ¿cómo ves el panorama en ese Lo veo mucho más fuerte que lo que estábamos a lo mejor hace algunos años. El quiebre que tuvo la Unión Americana con la economía en 2008 le abrió las puertas a México para que hoy los presidentes, porque es diferente un director o es diferente un líder del consejo a un presidente, los presidentes cada vez más son responsables no solo de la venta, sino cada vez más de los desarrollos. Hay muchos centros de ingeniería que tienen marcas como Ford, que tienen marcas como General Motors, que tienen marcas como Chrysler, que tienen marcas como Nissan, en donde no solo se hacen
estudios de ventas, sino de manufactura y de desarrollo. Mismo Volkswagen tiene un centro de diseño aquí en México que puede incidir en algunas versiones de los autos. Los presidentes tienen tanta injerencia como la capacidad de la marca les da. Cuando tú tienes solamente ventas, importación y ventas, no tienes mayor injerencia, pero cuando ya tienes una planta de manufactura, 2, 3 o 4, cuando tienes una cadena de proveedores que dependen directamente de ti, es entonces sí cuando un presidente toma decisiones mucho más allá que simplemente en la red de venta. Y que puede empujar en el Consejo de Administración allá, ¿no? Es decir, cuando está pues alguna compañía estadounidense o europea, el presidente de México pues algo tiene que decir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo creo que la astucia de los mexicanos nos ha llevado a esos lugares. Yo, por ejemplo, a un Ernesto Hernández, ¿no?, que es el máximo responsable de General Motors. ¿Cuál fue el desarrollo que él tuvo? Hoy el peso específico que tiene la corporación en General Motors, en Detroit, en Mar Ibarra, en las decisiones, es mucho más fuerte que de lo que fue hace a lo mejor 5 o 6 años. Ya es mexicano. Claro. Siempre eran extranjeros que venían a nuestro país a administrar la empresa. El mismo Gabriel, que viene de Ford, pues va a abrir 2 plantas más en este año. Y esto, pues, quiere decir que México... ¿Va a abrir 2 plantas? ¿Sí? ¿Cuáles son? Chihuahua viene con una planta de motores y una de transmisiones que va a estar en el Bajío. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque son plantas que van a suministrar no solo a los autos que se produzcan en México, sino en toda la región de Norteamérica. Sí, y por eso, no me acuerdo, pero creo que lo comentamos aquí, en su momento Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos, en una de estas comparecencias que tuvo en el Congreso, decía, quiero averiguar y entender cómo es que Ford decidió llevar la producción del nuevo Focus a la planta que tiene China, porque decía, no me tiene que hacer sentido económico a mí, pero si hubo otro factor que no tiene que ver con económico, pues algo podemos hacer. Y eso, uno diría, ¿cómo Robert Lighthizer, que es considerado un halcón del comercio, se preocupa por México? No, claro. No, pues obviamente se preocupa por la cadena de proveeduría del lado estadounidense. Y es que lo entiendes de una forma muy distinta. Cuando tú ves que México hoy por hoy está con una meta muy fija hacia el 2020 de incrementar significativamente la producción de vehículos en México, cuando ves que plantas como la de Kia que se acaba de abrir es el proyecto más importante de los últimos 10 años de la empresa, del corporativo desde Corea, cuando ves que México tiene 3 plantas de manufactura japonesas para Nissan y que ahora van a ser autos premium, cuando tú ves que BMW toma la decisión y dice, ¿sabes qué? Yo voy a México, es entonces en donde tienes que tener muy en cuenta que la cadena de proveedores, no solo los que dependen directamente de las empresas automotrices, sino que dependen de un negociante, de alguien que a lo mejor se dedicaba a vender gasolina y un día decidió hacer troqueles o hacer en la línea de producción los mesabancos o hacer algún otro tema importante en la cadena de suministro, pues tienes que entender que México es mucho más que la competencia con los Estados Unidos. Yo hoy no nos veo ni como competencia, sino como complemento de esta cadena. Y hablando de esto que mencionábamos, ya que tenemos ejecutivos mexicanos poderosos, que teníamos una cifra muy buena además, 30 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que han hecho las armadoras en México, pero además decir que ahí está la oportunidad para quizás ser un poco más arriesgados, proactivos y ganar la agenda de lo que hoy se está discutiendo desde los sindicatos, sobre todo allá en la Unión Americana. Mira, hay 2 muy recientes proyectos muy verdes, todavía no tengo mucha claridad de qué tan fuertes vayan a ser en el largo plazo, pero sí en el corto plazo veo que Jack y que General Motors, que son chinas que vienen a producir a México en un esquema muy distinto al que tuvimos con FAW, con FAW, están abriendo esa puerta porque es una coinversión de inversionistas mexicanos con una marca, con una empresa que al final del camino pues ya tiene un camino recorrido y que va a ser una realidad distinta en nuestro país, ahora y aquí. Cristian, un gusto como siempre. El gusto es todo mío, Rodrigo. Gracias. Vamos.